Raúl, tengo que preguntarte porque es que tienes un poder de oración, un poder de palabra, de convencimiento, una forma de llegar que es inusual. Primero, verla en un cubano de a pie que salió de la calle, salió de la nada. Y segundo, verla en un hip hopper, en un rapero, en un cantante que normalmente no estamos acostumbrados a ellos. Eres psicólogo de profesión. Sí, estudié psicología, me gradué, trabajé como psicólogo un tiempito en Cuba, pero la oratoria yo la heredé de los libros, man. Hubo una época, ya no tanto, porque ahora están todas estas plataformas, ahora está Google, ahora no necesitas leerte un libro, tú vas a los apuntes generales y ahí mismo puedes encontrar a un libro que te recomienda, no te lo tienes que leer, tú vas a los apuntes generales de que va el libro y lo puedes leer resumido sin tenerte lo que leer. Ahora leo, pero leo mucho menos que hace un tiempo atrás. Cuando estaba en Cuba yo sí leía mucho más. Y esa oratoria la heredé un poco de la literatura, definitivamente. Y a mí me gustaba, soy hijo de educadores, también me impregnaron un poco este tema de la educación, este tema de leer, de conectarte con el buen discurso y tal. ¿Y cómo haces? Porque yo y David, que somos de una generación quizás un poco más adelantada, mucho después de la tuya, yo digo que un gran defecto que tuvimos en mi generación fue que no nos acostumbraron a la lectura. Crecimos sin aprender a lo que es un buen libro, a leer. No nos vincularon a ello porque crecimos adoctrinados completamente por ese régimen. Y en las familias vivíamos también adoctrinados, desgraciadamente, por miedo a que nos pasara algo. Y nos desvinculamos completamente de la lectura. ¿Cómo hacías tú cómo te ligaste a la lectura? Claro, también yo tenía socios, tenía amistades que venían del gremio del arte, ¿sabes? La poesía, esto, aquello, que ellos me inculcaron bastante. La literatura, de hecho, eran los que me pasaban los libros, pero también yo leía mucha literatura clásica convencional. Si tuvieras que hablarme de los libros que te has leído, libros que pudieras recomendar a la gente, ¿de qué libros podrías decirnos? Sí, lo que pasa es que a esto también que hablábamos ahorita del discurso y eso me ayudó mucho la literatura. La literatura fue puntual en todo esto, claro. Hay muchos libros de literatura que me leía por aquellos tiempos en Cuba, que me los recomendaban los socios, un gremio de socios que yo tenía en Guinea ahí que le gustaba mucho la literatura y me pasaba mucha literatura de esto mismo, de literatura más clásica, o sea, de escritores europeos, de rusos como Dostoyevsky, que su literatura era esa, pero me decían, tienes que leerte esto. A Thomas Mann, el de las cabezas drogadas, que también creo que era alemán, entonces había que leérselo. Pero a mí me gustaba que de aquellos tiempos un escritor que se llama Milán Kundera, que fue el que escribió El insoportable legal ser, que a mí me encanta, que eso es uno de mis ¿De qué trata ese libro, por ejemplo? Es una novela, es una novela, pero te la tienes que leer porque te la voy a... No me hagas spoiler. Exacto, es una novela súper rica. Además, la escritura de Milán Kundera es espectacular. Pero hay mucha literatura, depende si quieres un poco más clásica, si quieres un poco más de literatura histórica, porque a mí me gustaba leerme mucho, un poquito más después en el tiempo, cuando yo despierto un poquito, literatura que tuviera que ver con cosas más de la política, más de la historia concreta, por ejemplo, de los negros, que a mí me llama mucho la atención ese tema. Y mi libro cabecera por mucho tiempo fue la autobiografía de Malcolm X. La autobiografía de Malcolm X, que fue un libro revelador para mí. Disculpa mi ignorancia, Malcolm X. Malcolm X fue un militante afroamericano, un militante negro. Oh, Malcolm X, sí, hay una película de él. Sí, hay una película que la hace en Washington. Exacto. Pero no hay nada como el libro. O sea, tú sabes, por aquello de que las películas que son inspiradas en los libros casi nunca pueden superar al libro. El libro es espectacular, la autobiografía. Que yo tuve ese libro hecho leña hasta casi antes de salir de Cuba, porque tanto que lo prestaba y yo exigía como prueba de vida que me lo devolvieran. Y entonces, pero también me leí también en aquellos tiempos a Las Almas del Pueblo Negro de Du Bois. Leí libros que hablaban un poco de Haile Selassie, toda esta historia
de Etiopía, por aquello que también practiqué la filosofía rasta en un tiempo de mi vida. Libros, Stock y Legan Michael, libros que me aportaban a esta identidad de la negritud y todo eso. Pero hay mucha literatura interesante. También me empecé a leer libros cubanos que no me podían faltar. Yo creo que de lectura obligatoria eran los libros de Reinaldo Arenas, fundamentalmente uno, Antes que nos checa. Un libro impresionante de Reinaldo Arenas, porque te aterriza bastante de cuál era la Cuba de Castro, la Cuba totalitaria y dictatorial de Castro en esos tiempos, que fue siempre, pero es un libro impresionante de Reinaldo Arenas. Pero también hay otro libro que yo me leí en Cuba estando aquí, de Uben Mato, Cuando llega la noche, creo que se llamaba, que también me ayudó a entender un montón de cosas, y libros también que venían por ese perfil, Evento Padilla. ¿Cómo llegar a tanta literatura? ¿Cómo tener acceso? Porque te lo van pasando. O sea, cuando tú empiezas, a mí me pasó en aquel tiempo, cuando tú empiezas a preocuparte por la literatura, ya empiezas a conectarte con gente que está en esa misma, que está gravitando en esa misma, órbita. Exacto. Y empiezan a pasarse los libros. ¿Te leíste tal cosa? Bueno, léete esto, a ver qué te parece. Igual, mira, me pasaron a Borges, Jorge Luis Borges, Sí, y nunca claro. me cuadró. También me pasaban mucha literatura que no me interesaba, porque yo no estaba preparado para eso, no era lo que yo quería leer. Pero la gente empieza, cuando la gente sabe que tú estás leyendo y que te gusta la literatura, empiezan a pasarte cosas. Y a mí particularmente me ayudó muchísimo leer, me ayudó muchísimo a crearme un discurso propio mío. La oratoria me ayudó muchísimo. Leer libros, la oratoria también me leí, tú sabes, me leía a Isabel Allende, Paulo Coelho también me lo recomendaron. A Paulo Coelho se lo leía a todo el mundo, pero a mí Paulo Coelho nunca me gustó. Nunca me gustó. Isabel Allende también me la recomendaron. Me la leí un poco, porque esos eran los libros que en aquel tiempo se leían. Libros de más metafísica, como El viaje a Ictlán, de cómo se llamaba, del colombiano, que esto era más metafísica, pero en el orden espiritual, me ayudó muchísimo. Pero en aquellos tiempos yo me leí muchos libros.